Buenas noches. Es un viernes y son las 21 horas en la capital de la República Mexicana y estamos en esta emisión número 19 de la tercera época de nuestras charlas entretenidas, que es una ventana, pretendemos que sea una ventana hacia el interior de la masonería. Saludo fraternalmente a los amigos que nos acompañen por las redes sociales de Facebook y YouTube. Esperamos que esta ventana, esta puerta de acceso a la masonería, sea de su completo agrado y sobre todo que les sea de alguna utilidad. Querido hermano y amigo Rafael Rivera Puebla, te doy la bienvenida con un abrazo muy fraternal y agradezco que nuevamente nos acompañes en nuestras charlas entretenidas. Pues muchas gracias, gran maestro. Pues aquí siempre en pie y al orden y pues dispuesto a entrarle a los camotazos. Te agradezco de veras. Querido amigo Aurelio Quiroz Estrada, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestra nueva emisión de nuestras charlas entretenidas. Al contrario, gran maestro, le agradezco mucho. Un saludo fraterno a todos. Querido hermano Rafa, un honor estar aquí compartiendo panel con ustedes dos. Te agradezco muchísimo tu presencia. Queridos Aurelio y Rafa, para no entretener mucho y sin más preámbulo, muy a menudo les voy a comentar una experiencia personal, pero que es una experiencia que comparto con muchísima parte del público, gente que no estamos especializados en la cosa de los accidentes y las emergencias y todas estas cosas. Sentimos que muy a menudo, especialmente los locutores noticieros de la televisión, esos que todos los días, todo el día están en la pantalla, nos abruman con sus gritos. Siempre, no sé por qué razón, los locutores de la televisión mexicana siempre gritan por todos, si están contentos, si están enojados, si fue gol o si falló el gol, de todos modos gritan. Y lo hacen anunciando tragedias y accidentes, como que se especializan en eso. Y con esos gritos y con lo estentorio de la noticia, además la mencionan como que está sucediendo constantemente y demás, nos hacen sentir terriblemente vulnerables y desprotegidos ante las calamidades, que pues, en muchos casos son calamidades naturales. En esta época de calores, por ejemplo, yo escuchaba a un locutor todos los días, llevaba el recuento de los incendios forestales. A cualquier pastizal en un baldío le llaman incendio forestal. Y entonces llevaba un recuento de los miles de personas que estaban dedicadas al apagar los incendios forestales. Afortunadamente espero que ya empiecen las lluvias y por lo menos ese tema deje de asustarnos. Y yo les pregunto, Rafael y Aurelio, queridos hermanos, les pregunto, ustedes que son especialistas me podrán ayudar. Como sociedad, ¿contamos con algún mecanismo eficiente, confiable, en que nos podamos apoyar o de plano realmente estamos a la merced de cualquier accidente, de cualquier tragedia, de cualquier problema que se presente y solo nos queda pues hincarnos y rezarle a Diosito para que nos saque del problema? Ay, pues me hiciste recordar cuando en el virreinato se medían la intensidad y la duración de los sismos. Hay un registro, o hay varios registros de los sismos que se daban en la Nueva España en ese tiempo, y decían algo así como, este sismo fue muy fuerte, fue un Padre Nuestro y un credo a velocidad normal. No era la escala de Mercalli, sino la escala de la catedral, ¿no? Muy bueno. Entonces, así se medían los sismos en ese tiempo, ¿no? Bueno, no, afortunadamente ya hay algo más, hay algo nuevo, hay algo diferente. Lo podemos decir como una gran novedad, ya tenemos protección civil. Sin embargo, hay que remontarnos un poquito a la historia para entender de dónde viene, con qué se come y para qué es la protección civil. Y que si bien es un instrumento, una herramienta importante que nos puede ayudar para paliar, solventar, mitigar riesgos, no es la panacea total y hace falta mucho trabajo todavía por parte de la sociedad civil, mucho por parte de las autoridades gubernamentales en todos sus órdenes. Voy a hacer un poquito de historia. El 12 de agosto de 1949 se hacen los tratados de Ginebra, en donde los países, terminando la Segunda Guerra Mundial,
se ponen de acuerdo para ver cómo nos vamos a matar los unos a los otros de una manera más humanitaria. Finalmente, de ahí sale. Sí, hasta la fecha, Rafa, El- te interrumpo, pero hasta la fecha hay un comentario que me parece no solo absurdo, sino llego al punto de estúpido. Una bala lo mató, pero era una bala defensiva, no era una bala ofensiva. Claro, claro, no, no es lo mismo si viene por delante o si viene por atrás, ¿no? Completamente, si es fuego amigo es fuego enemigo. Bueno, haciendo un poquito o aterrizando un poquito todo esto, surge principalmente este concepto de la protección civil derivado de la Segunda Guerra Mundial. Nos dicen que los gobiernos estaban preparados y tenían todo dispuesto para poder ayudar a sus efectivos militares. Pero la sociedad civil quedaba de lado, quedaba un poquito de lado. Todo lo que era la ayuda a la población, pues muchas veces quedaba a la deriva. Y entonces se necesitaba una cierta organización, una organización que fuera parte gobierno, parte sociedad, parte población civil, para poderlo integrar completamente. Y a eso se le llama de primera instancia protección civil, pero para una calamidad en específico que era la guerra. Poco tiempo más adelante, no voy a entrar en detalle de cuántos años, se dieron cuenta de que la calamidad no nada más era la guerra, sino también había clima, o sea, los fenómenos hidrometeorológicos, llueve mucho, no llueve, hace frío, hace calor, etcétera. Los riesgos sanitarios, los riesgos geológicos, los químico-tecnológicos que nosotros mismos vamos armando, y en fin, ahí se va desarrollando los socioorganizativos en donde la gente participa, se junta, se desjunta. Lo del estadio de Querétaro puede ser un socioorganizativo, lo de las marchas de 2 de octubre, de feministas, la marcha de las calaveras sobre Reforma, cuando cerramos Reforma también para cualquier cosa, pues también ahí tenemos un fenómeno socioorganizativo. Todo esto lo empiezan a estudiar y dicen, bueno, es que hay más calamidades, hay más problemas que nosotros podemos resolver a través de esta organización que se va a llamar y se llama Protección Civil. Y a partir de ese momento, pues se abre la protección civil para prácticamente este tipo de catálogos, estos catálogos que ya se han tenido de manera general. ¿O tú cómo ves, Aurelio? ¿Qué más puedes agregar? O sea, Aurelio, Rafa nos acaba de hablar del el jinete del apocalipsis de la guerra, pero con toda la razón nos hace notar que no es el único caballo. Hay otros caballos del apocalipsis que no solamente la guerra, hay muchos otros. Déjame comentar a nuestro público, mi querido hermano Aurelio Quiroz. eh, Ustedes dos, y eso es la razón por que les agradezco puntualmente que nos acompañen en las charlas entretenidas, es por su gran experiencia en este tema de la protección civil. Aurelio Quiroz, para todos nuestros amigos que nos acompañan en Facebook y en YouTube en nuestras charlas entretenidas, quiero comentarles así una pequeña indiscreción. Él fue responsable de todo lo que es la protección civil en una ciudad dentro de la Ciudad de México, porque lo que aquella época se llamaba Delegación Gustavo Amadero, ahora Alcaldía Gustavo Amadero, pues por su extensión y por la población es verdaderamente una ciudad como muchas que existen en nuestro país y en otras partes del mundo. Entonces, los fenómenos y los problemas que se presentan allí, pues son de ese tamaño. Y Aurelio Quiroz fue responsable de manejar todo el departamento, o no sé cómo se llama, pero toda la oficina de protección civil en Gustavo Amadero. Y al otro extremo de la ciudad, esto es en el norte de la capital de la República, Gustavo Amadero colinda con el Estado de México por el norte. Pero al otro extremo, en el sur, en lo que se llama la alcaldía de Tláhuac, tuvo la misma responsabilidad exactamente mi querido hermano Rafael Rivera Puebla. Entonces, pues ambos han sido responsables de la protección civil, llamémosle en 2 ciudades dentro de la Ciudad de México. Entonces, creo que la opinión de ustedes, Rafa y Aurelio, pues es valiosísima. Y por eso te interrumpí, Aurelio, porque pues aquí el único que chafa, el que no sabe nada de protección civil es un servidor, pero ustedes dos son expertísimos. Entonces, ¿cómo ves esta opinión? ¿No te parece que exageró Rafa Rivera cuando hablaba de que hay otras calamidades, aparte de la guerra? Considero que la guerra es como que lo máximo que puede ocurrirnos. ¿Hay otros peligros? Pues sí, maestro, Rafa es un exagerado en muchas cosas.
pero en este tema en particular tiene razón, tiene razón. Hay otros fenómenos perturbadores, le llamamos nosotros, y bueno, al final, y nosotros tratamos de hacer lo que podemos con lo que tenemos, pero retomo el saludo inicial a la masonería y al rito nacional mexicano, porque han sido masones en la historia, aquellos preocupados por crear organismos de apoyo, de ayuda a la población en todo este tipo de fenómenos. Recordemos que el fundador de la Cruz Roja fue Henry Dunant, un hermano masón también. Él sentó las bases de la instauración, fundador de la Cruz Roja Internacional. Un masón lo hizo. En México, el primer cuerpo de bomberos lo instituyó el presidente Benito Juárez, otro destacado masón que ustedes conocen. Cruz Roja Mexicana fue impulsada por el general Porfirio Díaz, uno más. Entonces, pues la mano de la masonería ha estado ahí acompañando siempre pues las mejores causas del pueblo, del mundo, por amor a la humanidad. Entonces habrá que destacarlo y decirlo, ¿no? Hay muchos cuerpos de emergencia y mucha gente del medio de la protección civil son también hermanos masones, hay que señalarlo. Hay bastantes. ¿Por qué? Pues porque se identifican con ese amor al prójimo, a la humanidad, y quieren ayudar, quieren tender su mano a aquel que lo necesita, a sus hermanos, a la fraternidad universal en general. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Nosotros tenemos que hermanarnos con gente que no está necesariamente involucrada, pero que busca estos mecanismos para apoyar a la población. Y yo creo que el reto es enorme siempre y lo podemos dimensionar ahorita, me lo hiciste maestro, con dos ejemplos de las alcaldías donde hemos participado. Tláhuac, en el caso de Rafa, en mi caso Gustavo Madero, también estuve en Miguel Hidalgo y Iztapalapa. Entonces, los retos han sido enormes y en muchas ocasiones, como bien lo señala Rafael Rivera, los recursos no son suficientes, no solo los recursos financieros, sino el recurso humano, porque no hemos entendido que todos somos parte de esto, todos somos protección civil, todos debemos involucrarnos y más que desconocer algunos temas de operatividad, algunos protocolos, mecanismos, legislación, siempre es importante estar listos, preparados para lo peor, esperando lo mejor. Ah, qué bonitas frases. Oye, te agradezco muchísimo en lo que corresponde a nuestra fraternidad. Agradezco mucho la mención porque, bueno, pues es algo que procuramos mantener así como la mayor discreción posible, pero pues qué bueno que lo mencionas porque la verdad es que sí debemos agradecer a la gente de bien cuando hace las cosas bien. Y así como criticamos lo que nos parece digno de oprobio, pues también debemos de alabar las cosas buenas. Y ahorita que decían Rafa y Aurelio, ahorita que mencionaban esto, mencionaba de que no siempre se tienen los recursos. Recuerdo que el presidente López Obrador, a quien admiro entrañablemente, siempre menciona que heredaron un gobierno que parecía un elefante echado, un elefante reumático echado. Entonces dice, con trabajo lo estamos levantando y ya más o menos está de pie, pero hacer lo que se mueva es muy complicado. Y en ese sentido, pues también ocurre con la sociedad. Hablaban ustedes de que el recurso humano es muy difícil, tan difícil como el recurso económico, no se consigue los elementos necesarios. Pero, por ejemplo, cuando hay una calamidad, cuando hay un accidente, un autobús que choca, un avión que se cae, algo, siempre hay personas que graban todo en su teléfono. Y si vemos que un crimen se cometió de 17 puñaladas, pues hubo una persona que grabó las 17 puñaladas. Y si el coche dio 4 vueltas, hay una película con las 4 vueltas. ¿No podríamos hacer una conciencia para que en lugar de estar tan prestos con el teléfono, mejor apoyáramos en algo a resolver los problemas? Bueno, me hiciste recordar a un destacado periodista que tú y yo estimamos muchísimo, don Héctor Rivera, que siempre nos decía, y siempre me decía, Mi cariño para don Héctor y mi admiración porque un magnífico periodista todavía de la vieja escuela. de la vieja escuela, efectivamente, y él siempre me decía, siempre hay un testigo de cualquier cosa, incluso en el lugar más recóndito del mundo, siempre va a haber un testigo de algo.
Siempre va a haber quien vio el coche, siempre va a haber cómo sacan al encajuelado, etcétera. Siempre hay un testigo de algo, y el ejemplo muy claro lo acabas de decir, siempre hay una grabación, un video de la cosa más insólita, más insospechada, y me hiciste recordar a otro amigo, Rafa Maldonado, que me decía, no, estoy esperando a ver en qué momento sacan en el YouTube el video de la última cena, ¿no? Sí. Sacan videos de todo, pues ya nos falta ese. Bueno, la participación de la sociedad. Voy a regresar un poquito a lo que es la protección civil, por lo menos en México, y voy a hacer el recuento particular de lo que nos marcas en la PRED como antecedentes directos de la protección civil en México. No quiere decir que sean los únicos desastres ni lo único por lo cual se haya detonado, pero sí fue lo que más les llamó la atención, y a partir de eso se retoman esas experiencias y va para adelante. La erupción del volcán El Chichonal, entra en operación el plan DN3. De ahí se toma una gran cantidad de experiencia sobre lo que es el manejo, principalmente de un desastre de esta magnitud, pues no había forma de contenerlo ni a balazos, ni a no balazos, ni como fuera, precisamente una erupción volcánica, en tiempos muy recientes, estamos hablando de 1982. Posterior a eso tuvimos unas explosiones en el norte de la Ciudad de México, en San Juan Izhuatepec, explotan unas 2 esferas, y aparte se da una serie de explosiones en cascada de otros tanques de menor capacidad, 2 tanques de 2 millones de litros cada uno, que eran las esferas que contenían el gas en San Juan Izhuatepec, y ese fue un desastre químico-tecnológico. Ese es el origen, pero realmente afectando a toda la población que se encontraba alrededor. Y el sismo de 1985 en la Ciudad de México, los sismos, de hecho fueron 2, el del 19 y el del 20 de septiembre de 1985. De ahí se retoma todo eso, y se hace una serie de estudios, se retoma también parte de lo que México había firmado en 1977, que es una ampliación de los protocolos adicionales de los tratados de Ginebra para la conformación de la protección civil en general. Y se conforma lo que es el Sistema Nacional de Protección Civil. Retomando todas estas experiencias anteriores, se toma en cuenta algo muy importante. Lo primero, la participación de la sociedad es fundamental para poder resolver y para poder hacerle frente a cualquier desastre, del origen que éste sea, de origen natural o de origen antrópico o antropogénico. Explícame porque no te entendí. Origen natural es como un volcán, una inundación, un terremoto. El otro, me dijiste antropogénico. ¿Qué significa antropogénico? Algo así como que hecho por el hombre. Hecho por el hombre. Por decir una cosa, San Juan Izhuatepec es un desastre de origen antropogénico. Nosotros pusimos esferas de gas. Nosotros almacenamos gas, el ser humano lo pone, el ser humano fabrica y construye su propio riesgo. Y además el mismo ser humano va y se va a vivir junto a la gasera. Pues claro que iba a haber un desastre. Y es un desastre en el cual el ser humano lo detona prácticamente. Esto es. Y la otra clasificación, me decías, endogénico. Natural es antrópico, sí, o antropogénico. Ajá. La ley usa las dos posibilidades. O sea que sea de exacto. Uno es provocado en alguna manera, no intencional, pero provocado por el ser humano. Por el ser otro, humano. Pues que no tenemos remedio, ahí se da. Es de origen natural. Ahora, finalmente, Rafa, cualquiera si me permite, Rafa, ¿sí? hay un concepto que nosotros tratamos de que comprenda la gente y que utiliza indiscriminadamente, el concepto de desastre natural. El desastre natural no existe como tal. La naturaleza en sí tiene fuerzas destructivas por sí, y ese no es el problema. O sea, hay tsunamis, hay erupciones volcánicas, y eso no es el problema. El problema es cuando nosotros los hombres nos ponemos en riesgo al vivir en asentamientos irregulares, expuestos en una barranca, en una ladera inestable, al lado de un río, etcétera. O sea, el desastre no es natural. El desastre es asociado directamente
con la actividad humana. O sea, A eso iba precisamente. conociendo el riesgo, pues no ponemos un remedio, ¿no? O quizá lo agravamos. Pues definitivamente, imagínate, voy a poner un ejemplo, hay un lago, en ese lago pues nos gusta para vivir cerca, pero no nos dan chance, entonces nos vamos al medio del lago, pero como no hay forma, pues le vamos echando tierra y hacemos nuestras islas artificiales, chinampas creo que le llamaban. Después de eso, le seguimos poniendo más tierra, seguimos haciendo más chinampas. Después llegan unos señores bárbaros con unas armaduras metálicas y bergantines y no sé cuántas cosas más. Les gustó todo ese pedazo de tierra y todo ese territorio y todo lo demás que había alrededor. Dijeron, pues hay que quitar estos de aquí y se meten. Y entonces, en vez de dejar las chinampas que tenían cierta circulación de agua y convivían más o menos con las crecidas de agua, pues vamos a echarle más tierra y le echaron tierra. Y después pasan 500 años, tenemos crecimientos o asentamientos de agua, que son encharcamientos propiamente, y nos preguntamos, ¿pero por qué se inundó? Había un lago ahí. Tienes toda la razón. No sé a quién se le ocurrió, qué partido político luchaba en esa época, pero se les ocurrió construir la gran capital del Imperio Tenochca en una cazuela entre montañas a 2000 y tantos metros arriba del nivel del mar, sin una Y en donde había corriente de agua, agua que la limpie, sin acceso al agua nueva, sin salida del agua sucia. En fin, no sé qué partido gobernaba en esa época, pero la regaron, ¿no? bueno, pues más o menos así. Pero si vamos poniendo también, si me voy a vivir, como dice bien Aurelio, a una barranca, algún cauce, si me voy a vivir junto a un río y no tomo en cuenta las crecidas de agua, el desastre no es natural. Era natural que hubiera un desastre. ¿O tú cómo ves? Me gustaría, en defensa del pueblo mexica, no, yo en defensa del pueblo mexica diré que antes el rey del señorío de Texcoco, Nezahualcóyotl, hizo un dique para impedir que se metiera el agua, el Albarradón. O sea, él fue el primero que ahí alteró, pero fue para prevenir inundaciones, pero no fueron nada más los mexicas, ¿eh? Bueno, Bueno, hay que tener en cuenta también que parte del proceso de conquista fue que las barcazas de Cortés hicieron hoyos precisamente en esos diques que había construido Nezahualcóyotl. Y ahí es en donde se rompe ese pequeño equilibrio que existía en esa primera obra de mitigación en el lago de Texcoco. Y precisamente voy a retomar este tema, mitigación. Lo hablamos y lo decimos mucho en el tema de la protección civil. Y, y voy a decirlo así en general. Antes se hablaba de un concepto que era mitigar el riesgo. En la protección civil de 1986, todavía hasta los 90, se hablaba de mitigar el riesgo. ¿Qué quiere decir? Vamos a quitarlo, vamos a reducirlo, vamos a ver cómo lo hacemos para que no exista ese riesgo. Y entonces llegábamos a preguntas absurdas en decir, bueno, ¿y cómo voy a mitigar el riesgo de una erupción volcánica? Pues fácil, vamos a quitar el volcán, ¿no? sí, o vamos a quitar a la población. Hay que claro. mitigar ese riesgo. Más adelante nos dimos cuenta que no era posible propiamente mitigar el riesgo y dejarlo en ese sentido, sino que se tenía que administrar el riesgo. Y entonces viene toda una teoría nueva, que es la gestión integral de riesgos, y es decir, el riesgo va a estar ahí, va a existir, y lo único que tenemos que hacer es administrar ese riesgo. ¿Cuánto voy a dejar que me pueda hacer daño a mí? ¿Qué puedo yo hacer para que no me haga daño? Ya el riesgo no lo puedo mitigar, no puedo quitar el volcán, pero sí puedo hacer algún tipo de obra, sí puedo hacer algún tipo de situaciones, de cosas, cambiar mi casa de lugar incluso para administrar ese riesgo. Aurelio. Sí, se ve o se entiende todavía la protección civil como algo reactivo. La mayor parte de la población nos ve como algo reactivo, como que algo pasó, vayan y llamen a protección civil para que revise una casa, porque algo se quemó, porque algo se inundó, porque algo
se cayó, etcétera, etcétera. Pero el enfoque que se le trata de dar ya, como bien señala Rafa Rivera, es una gestión desde la prevención, la reacción y la prospección. Esto es, ya no nada más es voy a mitigar o voy a reaccionar, sino que voy a prefigurar con escenarios y modelos para impedir que esto siga sucediendo. Y nos apoyamos con nuevas tecnologías para esto. Se han desarrollado ya sistemas tecnológicos para apoyarnos en esta tarea. Sí ha habido avances en muchas materias, tenemos ya sensores, tenemos un servicio sismológico, un sistema de alertamiento temprano para varios fenómenos, tenemos un C5 que se encarga del monitoreo con cámaras, tenemos equipos de altoparlantes para la activación de una alerta pública, tenemos el Atlas Nacional de Peligros y Riesgos, tenemos muchas herramientas, instrumentos y también instrumentos legales para poder actuar, porque muchos años había vacíos donde no podíamos hacer gran cosa porque pues no se establecían las maneras adecuadas para atender tal o cual situación. Ahora ya hay instrumentos legales, hay términos de referencia, normas técnicas, normas mexicanas, normas técnicas complementarias, etcétera, etcétera. Hay mucho más instrumento en torno a la gestión integral de riesgo. Solo falta que lo aprendamos y lo apliquemos de la manera adecuada y le destinemos los recursos necesarios para todo esto. Esto que acabas de decir, Aurelio, me motiva muchísimo y les quiero preguntar a ambos. Todo esto que existe, toda esta tecnología que se ha avanzado, todo lo que nos platicaba Aurelio hace un momentito, la pregunta es, ¿funciona? Porque seguimos viendo los terribles desastres en todos lados. Hay un juego de fútbol y no sé qué pasa por ahí, alguien mete la pelota o no la mete y hay muertos o por lo menos accidentes graves, hay heridos terribles, pero no hay quien lo controle. Y habría un teléfono al que le pudiéramos hablar que venga a Protección Civil a resolver esta bronca. Sí, sí lo hay y no lo resuelve Protección Civil solito. Caray. Chihuahua. A ver, entonces platícanos más, por favor, Rafa Rivera, porque A ver, creo que pues eso es una entonces, ¿a nota quién muy le hablo? importante. ¿No? Entonces, ¿quién podrá? ¿Quién podrá ayudarnos? ¿Quién podrá ayudarnos? ¿Quién podrá rescatarnos? Sí. Mira, el teléfono y precisamente otro de los grandes avances, la unificación de los números de emergencia a través del 911. ¿A qué número le marco al 911? Para cualquier servicio, para cualquier servicio de emergencia, bomberos, patrulla, protección civil, a cualquier 911. Por favor, ese es el único teléfono que le podemos marcar, por lo menos aquí en nuestro país, en México, es el 911. Y ya está prácticamente extendido en todo el territorio nacional. ¿Y por qué digo que básicamente pues, nos pueden hablar, pero no lo resolvemos todos nosotros? Decíamos, hay un catálogo amplio de emergencias, un catálogo amplio de fenómenos, de riesgos en general, que pueden afectar a la población y que pueden ser detonantes de un desastre. Pueden o no detonar un desastre. Son riesgos. Ahí está el riesgo, se puede manifestar o no y puede detonar un desastre. El punto es la protección civil en dónde entra. Bien lo dice Aurelio, durante mucho tiempo se había estado viendo la protección civil como reactiva. Ya tengo el problema encima, habla de la protección civil porque ya explotó el tanque de gas. Bueno, la visión moderna, la visión actual de protección civil, es decir, no te esperes a que explote el tanque de gas, vamos a hacer una gestión previa. Vamos a hacer una administración de riesgo. ¿Ya revisaste tu tanque de gas? ¿Ya viste que lo tenías que cambiar si es tanque de gas estacionario cada 10 años, si es el portátil cada 5 años? Oye, pero además el portátil, ¿ya lo revisaste cuando llegó? No, si ya lo vi, está bien pintadito, se ve de buen color y lo pusiste en una tina con agua en la parte de abajo para ver si no tiene fuga por la parte de abajo. Lo revisaste por abajo, lo revisaste por arriba. Al momento que hiciste tu instalación, le pusiste su jabonadura, revisaste toda tu instalación con jabonadura hasta tu dispositivo de aprovechamiento final, sí o no. Y entonces eso ya es una administración del riesgo y es una gestión. Entonces ya no es esperarnos a que pase, sino precisamente trabajar en el proceso previo antes de que pase. Ahora, ¿a quién le hablamos? A Protección Civil. ¿Y quién tendrá que resolver?
algunas circunstancias. En el caso del estadio, pues tuvo que haber sido seguridad pública y tuvo que haber sido a través precisamente de una coordinación, y esa coordinación que la genera precisamente Protección Civil, que lo ve como un todo. ¿O tú cómo ves, Aurelio? Sí, totalmente. En el medio tenemos un chiste muy bonito que dice así que nosotros, los de Protección Civil, somos como los perros de rancho. Ajá, Cuando hay fiesta nos amarran y cuando hay problemas nos sueltan. muy Esos bien, somos sí, sí, nosotros. sí, muy, muy bueno. Entonces, es muy bonito, aunque hay gente que se ofende, no entiendo por qué, pero es real. De repente pasó y voltean a ver en qué falló Protección Civil. Cuando es una labor más allá, además de lo que dice Rafa, yo le abonaría un poco más. Sabemos que va a haber un juego de fútbol con dos equipos que tienen eh, en sus propias y respectivas grupos de apoyo, en sus barras, gente que está mentalmente desequilibrada porque lo han demostrado una y otra vez. Sabemos que hay grupos de rijosos que acuden al estadio, no las familias, sino grupos de rijosos, las porras, las barras, que van a violentar esto en casos concretos. Entonces debió haber habido una labor de inteligencia previa, saber quiénes son y estar listos para encapsularlos, no dejarlos de modo tal que puedan actuar como una turba. Esa es una labor de inteligencia que se desarrolla en otros lados. Sabemos que viene una cantidad más o menos, entonces invertimos e integramos un grupo mayor de elementos de seguridad, más presencia, que haga una labor no solo correctiva o reactiva, sino disuasiva. Desde el principio inhibes que este grupo empiece a actuar como el grupo beligerante que es, porque ya los tienes identificados. Ha pasado en otras partes del mundo. Sabemos del fenómeno de los hooligans, por ejemplo, ahí en Europa, y las otras barras en otros países como Italia, como en Argentina, Brasil, pero no se toman esas experiencias y por querernos ahorrar unos pesos, pues esperamos que los muchachos se porten bien y que esta vez actúen con la civilidad que no han demostrado en otras ocasiones. Es pedir mucho, es pedir como un milagro y pues como que no es lo nuestro, ¿no? No está en el manual de procedimiento esto del milagro todavía. Claro, lo entiendo muy bien. Rafa y Aurelio, mire, estamos más o menos a la mitad de nuestro programa. Son de 9 a 10 nuestras charlas entretenidas todos los viernes en vivo por Facebook. Después, unos minutos después, las subimos a YouTube, a nuestro canal que se llama precisamente Charlas Entretenidas. Y a la mitad tratamos de hacer una especie como de cortecito para saludar a las personas, al público que nos ha hablado por la red y nos hacen sugerencias, nos hacen preguntas. Entonces yo quiero distraerlos un ratito, vamos a cortar un poquito para platicar con los amigos de las redes sociales, pero les quisiera dejar para que ustedes lo razonen. Tal como lo han planeado ustedes, como lo han expresado, siento que la protección civil pues es un ente social encargado de prevenir cosas, de alertar sobre posibles riesgos y que no se produzca el accidente o el incidente. Tengo mi tanque de gas, pues es un riesgo que explote y que incendie mi casa, pero lo que tratamos es de evitar que ocurra ese accidente o ese incidente y que el tanque llegue hasta su final de su carga o de su vida sin haber ocasionado ningún desastre. Pero me queda así como la duda, ¿dónde está ese grupo, esa gente que está haciendo, cómo se organizan? Todos, es algún departamento con su jefe, su edificio lleno de escritorios y con todas las computadoras, como ocurre con las dependencias gubernamentales en todos los ramos, ¿no? Que se trata de hacer un hospital y pues lo primero que hacemos es una secretaría de hospitales o una secretaría de salud, que es un edificio lleno de burócratas con escritorios y con máquinas de comunicación, pero finalmente el resultado hacia la sociedad, ¿cómo se da? Entonces, les dejo esa pregunta. Voy a saludar a algunos de nuestros internautas que les mandan saludos a ustedes. Por ejemplo, Jair Jiménez Aguilar nos manda saludos, dice buenas noches desde el oriente de Querétaro. Él anda por Querétaro. Y en Querétaro acaban de privatizarles el agua. Parece increíble que
estamos hablando de los derechos humanos y estamos hablando de todas las necesidades que tiene la sociedad y los queretanos se dejan que les privaticen el agua. Me parece increíble que ocurra, pero bueno, pues así es la política. Nuestro querido hermano Luis Landini, Rafa, ustedes lo conocen a Luis Landini, nos anuncia que se declara al pie y al orden. Luisito Landini, te agradezco mucho tu presencia, como siempre. Estamos buscando cómo incorporar a Luis para que nos ayude a manejar estos de los mensajes y de todos los saludos de nuestro público. Josué Lefranc, saludos a los queridos hermanos. Josué, te mandamos un abrazo, te los mando en nombre de los tres. Víctor Carlos Vallejo, saludos a Aurelio Quiroz Estrada y a Rafael Rivera. Excelentes ponentes y estoy muy atento a la charla. Pues Víctor Carlos, te agradezco mucho tu compañía con nosotros. Seguramente eres amigo, te están mandando un abrazo, Rafa Rivera. Y qué bueno que te guste este tema, que te interese, porque creo que es fundamental. En esta segunda parte de nuestras charlas entretenidas vas a ver cómo nos van a explicar que es absolutamente fundamental para la existencia de la sociedad y para su futuro. Jair Jiménez Aguilar dice, me tocó en la primaria esa erupción, aún la recuerdo con mucha ceniza. Me imagino que se refiere a la del Chichonal, a la que te referías, Rafa. Y un poco, pues, contemporáneo, un poco antes de eso, un terrible volcán en el norte de nuestro continente, el Monte Santa Elena, hizo una erupción y ahí comenzó a conocerse situaciones y el producto de las cenizas que se van deslizando por las laderas, que tiene inclusive su nombre técnico y demás, pero estas cenizas que no las puedes detener y vienen avanzando a una velocidad extraordinaria. Entonces, la gente pretendiendo salir en sus automóviles y todos, pero estos le llaman material piroclásico, ¿no? Los alcanza y los envuelve y seguramente fue lo que ocurrió en Pompeya, allá con el Vesubio, allá por Italia. Bueno, Jair Jiménez estuvo allí. Dice, ¿ya tienen plan para lluvias venideras en el Chiquihuite? Otro muy interesante lo que nos pregunta Jair. En el Chiquihuite pasó un deslizamiento de rocas que mató a algunas gentes, terrible, ¿no? Pero creo, no sé, ustedes nos contestarán, pero creo que es lo que decía Rafa Rivera y Aurelio, pues el peligro del cerro del Chiquihuite y las rocas ahí ha estado. La verdad es que la culpa es mía por ir a construir una casa en una zona donde se van a caer las rocas, ¿no? Y además, no solo eso, sino las autoridades por permitir que se negocie con esos terrenos. Y no solo eso, porque son las autoridades las que van y construyen la escuela y el mercado y le llevan drenaje y le llevan agua y provocan que cada vez haya mayor número de pobladores en esas zonas de alto riesgo. También nos habla Lilian Mendoza. Lilian Mendoza le está respondiendo a Jair. ¿Le corresponde a Gustavo A. Madero elaborar ese plan? Claro, en alguna medida lo estaba diciendo. Pues sí, las autoridades que no son protección civil son las que prohíjan que haya esos asentamientos. Y muchas veces, y yo me atrevo a decirlo, ya saben ustedes que a mí la boca se me hace muy grande, no solo eso, sino que en muchas ocasiones han sido políticas electorales, de decir, yo te doy tus terrenos y te regularizo el terreno en la orilla de la ladera, en el fondo de la barranca, a la orilla del farallón, y te voy a regalar tus terrenos. Y ahí tienen a organismos como Coret y esos regularizando la tenencia de la tierra en lugares donde verdaderamente no debería ocurrir. Allá la zona del sur que te tocó sufrir, Rafa, y que te tocó intervenir, pues hombre, una zona de lagos, Xochimilco y todas las chinampas que están en Tláhuac, pues caramba, con construcciones de más de 5 pisos en un terreno absolutamente inestable, pero pues que ya tienen su escuela, su iglesia, su cementerio, ya tienen todos los servicios. ¿Qué les podemos decir? Y Tlacaele Lome, le mandamos un abrazo con mucho cariño. Nuestro hermano y amigo Tlacaele Lome, que también es un experto en cosas educativas. Te mandamos un abrazo con mucho cariño. Bueno, pues hasta ahorita, déjenme, ya no tomo más tiempo para saludar a nuestros amigos de Facebook, pues si no se nos va nuestro tiempo de charlas entretenidas. Entonces, en qué quedamos con todo esto que les decía yo de la protección civil? Déjame hacer un paréntesis. Víctor Carlos Valeria, el doctor, uno de mis maestros precisamente en identificación de riesgos, principalmente geológicos. Muchísimas gracias, doctor, por escucharnos y por
vernos y no darnos el coscorrón, por lo menos no público. Ya te lo está guardando, Rafa, te lo va a guardar para la próxima vez que estén en el aula. Bueno, decías y preguntabas hace rato, quiero retomar esta parte para entrarle al tema. Tú nos preguntabas hace rato, bueno, y toda esta tecnología, todo esto que nos habló Aurelio, toda esta normatividad, leyes, normas técnicas complementarias, términos de referencia, atlas de riesgos, etcétera, 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 todo esto que tenemos de fondo, ¿sirve? ¿O cómo sirve? ¿O como para qué sirve? Bueno, todo eso, si lo amarramos junto con la participación de la sociedad, ya se convierte en un instrumento de prevención. Sin la participación de la sociedad, la autoridad podrá sacar leyes, reglamentos, normas técnicas complementarias, etcétera, etcétera, podrá poner todo y podrá ser la mejor ley, la mejor norma técnica complementaria, la mejor norma oficial mexicana del mundo, pero si no hay población que lo haga efectivo, que lo haga valer, no hay manera. No hay manera, y regresamos al tema de, en este terreno no puedes construir más de 2 pisos. Bueno, pero como yo soy compadre de aquel, construyo 5, y dime que no, porque soy compadre de aquel. Entonces ahí es en donde ya se complica todo este asunto. Y lo quiero retomar también e hilarlo y juntarlo con otro tema muy importante que acaba de decir Rafa. La población se asienta en lugares en donde no debe, y entonces ahí nos damos cuenta que hay un concepto fundamental y se llama corrupción. Y parece que en 2017 fue cuando nos dimos cuenta, pero esto existe desde antes. La corrupción mata, y la corrupción mató mucha gente en el 2017. Y la corrupción va a seguir matando siempre y cuando no se tomen en cuenta todo este tipo de normatividad y no se haga hacer cumplir toda esta normatividad, precisamente en este aspecto, en esta área tan crítica que es la seguridad de las personas. Y voy a retomarlo. El postulado fundamental de la protección civil, como dicen los protocolos de los tratados de Ginebra, es la protección civil es para la salvaguarda de la vida de las personas, sus bienes y el entorno. Ese es el postulado fundamental de la protección civil. Para eso nace. Entonces, todo este universo que nos planteó Aurelio, si no lo hacemos, si no lo orientamos precisamente en ese sentido, de nada sirve. ¿O tú cómo ves, Aurelio? Sí, totalmente. Y además se siguen integrando unidades de protección civil con elementos que no tienen la suficiente experiencia para encabezar todos estos esfuerzos. Generalmente los espacios destinados a esto en los gobiernos locales, municipales, te ocupan como una cuota política. Eso es lo real. Entonces, muchas ocasiones, gente muy experimentada no está al frente. Ahora bien, digamos, bueno, tienen un titular que no tiene los años de experiencia. Puede ser, pero debe llegarse de los técnicos necesarios para desarrollar todo esto. Bueno, ya tenemos un marco de actuación legal, perfecto. Ahora vamos a ejecutar un trabajo. Me viene a la mente precisamente nuestro maestro Víctor Valerio, pues porque es una eminencia en materia de geología, es un geotécnico con doctorados, ¿no? Cuando pasó lo de Chiquihuite, yo le llamé también porque, si bien dijo Lilian también que el Chiquihuite pertenece una parte a Gustavo Madero, la otra es de Tlalnepantla. Y ahí el gobierno de Tlalnepantla no se apoyó inmediatamente en especialistas en la materia. Querían algunos retirar rocas gigantes a golpes, ¿no? Y pues hay técnicas modernas, y lo sabe el maestro doctor Víctor Valerio, pues para infiltrar una roca y tronarla con químicos sin necesidad de hacer esto, ¿no? Más vibraciones. ¿Qué quiere decir? Que nos falta todavía
allegarnos un poco más a especialistas, pero lo más importante, a los queridos Rafaeles les digo y al público, es que hay un desapego total de la academia con los gobiernos y con la población. Por ejemplo, tenemos escuelas que tienen el conocimiento necesario para abordar muchas cosas. Ahí está la Universidad Nacional Autónoma de México, está el Instituto Politécnico Nacional, cada uno de ellos tiene institutos de geología, Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, las facultades, y tienen mucho conocimiento de cómo actuar ante ciertos fenómenos, pero pareciera que hay un divorcio de esta academia con los gobiernos y a su vez con la población. Entonces no hay información. Empezaba su reflexión el maestro Rafael Maldonado sobre los comunicadores, por ejemplo, los comunicólogos de los medios, ¿no? Y realmente ellos no están preparados para informar o orientar a la población adecuadamente. Y lo hicimos ver en algún momento, Rafa no me dejará mentir, en el Consejo de Protección Civil de la Ciudad de México. Nosotros invitábamos a que los medios recibieran la capacitación. La gente que transmitiera en vivo, siempre que estuviera en cámara en vivo, tendría que tener la responsabilidad de informarse un poco más y orientar a la población. ¿Y qué hemos visto cuando está temblando y qué es lo que responden? Y hay un montón de videos donde los evidencian a estos periodistas o comunicadores o locutores. Lo que hacen es decir, ay, está temblando, no se preocupen, no se asusten. Y el extremo, ¿no? Alguno dijo, ay, cabrón, está muy feo esto, mejor me voy. Y se paró y se fue. O sea, no recibimos la información sobre lo que podríamos hacer en esos segundos previos cuando está el alertamiento, antes de su fase de alarma, el alertamiento nos permitiría todavía decirle a la población en 2 o 3 segundos, les recomendamos esto y aquello. Pero lo que hacemos es comentarios de estridencia, ¿no? ¿Y cómo reaccionamos nosotros cuando hay un sismo, por ejemplo? Rápidamente saturamos líneas telefónicas, no tenemos una forma de reaccionar colectiva, todavía no la tenemos individual, mucho menos colectiva, ¿no? Y a veces está temblando y pareciera que la ruta es, está temblando, corro, publico que está temblando y empujo y me salgo, ¿no? Y no tengo otra forma de reaccionar. Increíble. En las escuelas hay una labor importante para que desde niños ellos empiecen a tomar esa conciencia y actuar de una cierta manera. Pero en casa no la tenemos, no tenemos una cultura de la protección civil. Entonces, todos tendríamos que prepararnos desde niños, desde el sistema escolarizado, por un poquito más que un simulacro al año. Tendríamos que recibir más información y meternos más porque pareciera que solo se acuerdan de nosotros cuando les repito algo se quema, se cae o se inunda. Como perro de rancho. Cuando ya está ocurrido. Rafa y Aurelio, se me está yendo el tiempo y yo quisiera así, hemos hablado de los terremotos y hemos hablado de las explosiones de gas, hablamos también un poquito de los deportes y las multitudes que se juntan. Así para tener una idea mucho más clara, más o menos cómo sería un catálogo muy rápido de todos los riesgos, de todos los peligros a los que estamos enfrentados todos los días. Vamos a suponer, en México espero que durante muchos años no haya otro terremoto, sabemos que va a venir uno, pero se ha construido mejor la ciudad después de los sismos del 85 y del 2017. Lo que se ha construido está de mejor calidad, entonces va a soportar un poco mejor. Aquí no hay posibilidad de un tsunami porque estamos entre montañas, que no va a llegar nunca el mar. Los huracanes pues tampoco nos hacen un gran efecto aquí en la Ciudad de México. Pero hablaba, Rafa Rivera mencionó cosas que sacuden. Por ejemplo, estas terribles, enormes esferas de gas que cuando se construyeron estaban en la tierra de nadie, en un lugar fuera de toda población, pero poco a poco se va rodeando de gentes, porque es lógico, los mismos trabajadores que están al cuidado de esas instalaciones, pues necesitan comer y necesitan tener su vivienda cercana y demás, y poco a poco se van completando las poblaciones y llega el momento en que esos graves riesgos ya están en el interior de la construcción urbana.
todas esas cosas. Un catálogo rapidísimo, Rafa y Aurelio, ¿a qué otros riesgos nos estamos enfrentando que generalmente no lo sabemos y que si no lo sabemos, pues menos nos vamos a preparar, ¿no? Bueno, te los voy a enumerar de una manera muy simple. Son 5, básicamente. Se aumentó uno sexto, y ahorita comentamos el sexto que se agregó en la ley. Esto fue como por el 2012. Antes de 2012 tenemos un catálogo con 5 grandes grupos. Los riesgos geológicos: la Tierra se mueve. Cualquier tipo de movimiento de la Tierra, por grieta, por sismo, por alud, por lo que sea, la Tierra se mueve. Entonces, ese es uno. El otro, hidrometeorológico. Como decía, tiene que ver con el clima. ¿Llueve mucho o no llueve? ¿Hace calor o hace frío? ¿Hace mucho viento o no sopla viento? O todas esas cosas juntas, todo eso, todo lo que tenga que ver con el clima son hidrometeorológicos. Tenemos, esos son de origen natural. Después tenemos 3 que vienen a ser prácticamente antropogénicos o antrópicos, que vienen a ser los socioorganizativos. La gente se junta para bien o para mal, hace muchas cosas bien, hace muchas cosas mal, con cualquier cosa, con una concentración grande de gente, ya tenemos un fenómeno socioorganizativo. Ahí también han incluido guerras, también han incluido actos terroristas y accidentes de vías marítimas o aéreas. Esto en general, aunque en la Ciudad de México no aplica todo, ¿no? Tenemos los químico-tecnológicos, como decíamos, la parte del gas. Antes de entrar también creo que estábamos hablando del tema de cloro, de amoníaco. También pueden ser este traslado de materiales radioactivos. Oye, pero ¿cómo materiales radioactivos en la ciudad? Pues sí, así de fácil. Son unos aparatos que se utilizan para ingeniería en las construcciones, y ahí hay material radioactivo que circula por la ciudad de una manera impresionante. Y tenemos los riesgos sanitarios, los que tienen que ver con el tema de salud. Decíamos las pandemias, las epidemias, las plagas. Eso, aunque no, todo esto no lo ve propiamente Protección Civil, sino que se convierte en un auxiliar precisamente para poder coordinar los esfuerzos de acción para todo esto. Y el último, que decía, lo voy a dejar al final, eran los riesgos astronómicos. Me preguntaba un querido hermano hace tiempo: oye, Rafael, ¿tienen algo de Protección Civil para cuando caiga un meteorito, un asteroide? Y le decía, bueno, creo que el último grande que cayó, que me decía un poquito de atención, mató a los dinosaurios. Entonces yo no sé qué acción preventiva podríamos tomar ante eso. Poco tiempo después, en la Cámara de Diputados se legisló y se agregó un nuevo grupo de riesgos en el catálogo de fenómenos perturbadores, que son los astronómicos. Y no tiene que ver con los asteroides o con los meteoritos, tiene que ver principalmente con los efectos de la radiación solar y de las radiaciones magnéticas que vienen del espacio exterior y que bien pudieran generar algún otro tipo de Peligro. desorden en las actividades humanas, como puede ser las comunicaciones, como puede ser una cierta exposición adicional a los rayos ultravioleta, etcétera, ¿no? Y precisamente ahí se junta con lo que nos decía Aurelio. Para eso tenemos sistemas de alertamiento temprano. Aurelio, ¿qué me faltó? Pues Pues la nada te basura faltó, espacial, Rafa. no sé Aurelio qué opines, pero de esto de los astronómicos, pues no necesariamente que nos caiga un aerolito, pero hay cada vez más toneladas de basura espacial, los famosos satélites y todo eso que andan mandando, se descomponen y ahí andan volando, pero cualquier día de estos nos va a caer a plena Ciudad de México, pues una salpicadera de sus satélites o algo por el estilo, ¿no? ¿Cómo verías, Aurelio? Digo, ¿Qué se se puede hacer? hace esto. Mira, nos acabó de hablar Josué Lefranc. Sí, Nos hace una pregunta Josué Lefranc, a ver si ustedes la pueden responder. Dice una pregunta, queridos hermanos: ¿cómo podemos generar conciencia y participación sobre el deber de incluir, sí, de incluir la protección social en toda la protección civil en toda la sociedad? ¿Cómo se podría crear esta conciencia de participación a la que hablaban ustedes hace rato? Jair Jiménez se reporta desde Quintana Roo y nos dice Quintana Roo Brothers. O sea que, Jair, te mandamos un abrazo hasta Quintana Roo. Quintana Roo sí tiene graves riesgos ahí de huracanes y de
marejadas y el sargazo y todas esas cosas que creo que entran dentro de los ramos de la protección civil de la que hablaba Rafa Rivera. Eh, Jerry, Jerry Pérez, no, Jerry Pérez, actualmente, dice, actualmente algunas alcaldías tienen su área de protección civil y cuentan con ambulancias. Ante su experiencia, ¿es correcto que se cuente con este tipo de servicio o únicamente debe enfocarse a la gestión de riesgos? Yo creo que ya más o menos lo habíamos explicado, pero ahorita a ustedes les pregunto. Maggie Adame manda un abrazo fraternal a los queridos hermanos. Maggie, te mandamos un abrazo con mucho cariño. María Teresa Rothstein nos manda saludos y dice que es un excelente tema. La protección civil debería de empezar desde casa para tener un plan de emergencia ante cualquier eventualidad de riesgo. Y desea bonita noche para todos. María Teresa, muchas gracias. Luis Landini nos manda saludos otra vez. Gracias, Luisito, ya sabes que contamos contigo. Arturo Conde, excelente noche y muchas gracias por tan interesante tema. Saludos cordiales a los expositores. Les manda saludos Arturo Conde. Guillermo Arturo Sopeña, él está al norte de la República, él está hasta Ciudad Juárez. Dice, muy interesante este tema que es muy actual. Y Ruth Pérez también nos manda saludos y un abrazo. Ruth, te retornamos el abrazo con todo el cariño y el respeto que tú mereces. Les interrumpí, mi querido Aurelio, a tus órdenes. Gracias, pues gracias a todos los hermanos y personas que nos saludan. No hay mucho tiempo ya, pero creo que todo esto empieza, la educación y la cultura empiezan en casa. La escuela nos complementa, pero desde casa tenemos que aprender a cómo actuar en caso de determinados escenarios y situaciones. Un tema, maestro Rafael Maldonado, dice bien usted que no hay tsunamis en la Ciudad de México o en la zona metropolitana y que no hay huracanes, pero no hace muchos meses un fenómeno hidrometeorológico en la zona de Ecatepec y en la zona de Tlanepantla generó que grandes cantidades de agua se llevaran a personas, a objetos, e incluso hubo gente fallecida por la corriente de agua, por la afluente de agua, hubo muertos también. Y cuando ha habido fuertes vientos en la Ciudad de México, no me dejará mentir, Rafa, hemos tenido reportes en unas cuantas horas de postes, árboles, cables, anuncios espectaculares por cientos ante los fuertes vientos, donde entre la Comisión Federal de Electricidad, Alcaldía, Servicios Urbanos del Gobierno de la ciudad y el heroico Cuerpo de Bomberos, hemos tenido que ir a retirar durante horas y horas. Entonces, sí hay fuertes vientos y sí hay inundaciones provocadas por la acción humana que han desencadenado en pérdidas de vidas. Oye, en apoyo a lo que dice Aurelio, Rafa, no sé si estés de acuerdo, efectivamente estamos lejos de la posibilidad de sufrir un tsunami, pero a las alcaldías que a ustedes les ha tocado atender como responsables de la protección civil, pues tienen una extensión tal y una geografía tan complicada que pues no necesitan estar en los Alpes para necesitar auxilio montañista, porque hay lugares, hay alturas, por ejemplo, esto que hablábamos del Chiquihuite, pues es una luz y no necesitamos estar al pie de los Alpes o de los Andes para ver que hay peligros de montaña. Luego, pues se requiere trabajo, por ejemplo, allá en la zona de Tláhuac y demás, pues Xochimilco es como si fuera un gran lago, con todos los peligros que un lago tiene, aunque la altura del lago actualmente no es mucha y está muy lleno de lodo y demás, pero los riesgos que se corren en la población son los mismos, ¿no? Es un lago. Bueno, nada más déjame recordarte, Rafa, que en Tláhuac tenemos los residuos o la parte residual de las lagunas de Jico. Y hay una carretera que atraviesa precisamente las lagunas que va de Tláhuac a Chalco. Entonces, a veces se complica un poquito ahí el tema y voy a contestar rápidamente. Y voy a tratar de hilar esto de una manera muy, muy, muy rápida. Aurelio, ¿cómo eres? ¿Por qué te metes con la academia? No te metas con ellos, por favor. No, no lo hagas, no lo hagas. Hay algo importante que dijo Aurelio y destacó de una manera muy puntual. La Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, no entiendo por qué no le han entrado al tema de la protección civil. No entiendo por qué no hay una licenciatura de protección civil que se imparta en los planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México ni en el Instituto Politécnico Nacional.
Es una crítica muy fuerte para la academia, muy fuerte precisamente para el sistema educativo mexicano. Tenemos una protección civil que solamente pide que se haga simulacros, 3 simulacros al año, y solamente uno es obligatorio para todos, que es el simulacro 19 de septiembre. No vives en la Ciudad de México, no importa, de todas maneras haces un simulacro de sismo. Aquí no tiembla, no importa, tú de todas maneras lo haces. Bueno, esa es una deficiencia muy importante, porque lo estamos obligando a hacer un simulacro de una emergencia que no conoce. Actualmente hay una licenciatura de Protección Civil en la Universidad Autónoma, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en la UACM, en la matrícula, está en el plantel de Tezonco, precisamente. Un saludo a los muchachos que están estudiando la carrera ahí y que le están echando muchas ganas, pero solamente nada más está en la UACM de manera pública. Y toda la demás oferta que tenemos 3 o 4 universidades privadas, algunas en línea, otras presenciales, otras con la modalidad mixta, no importa cómo se tome, en donde están dando licenciatura, maestría y doctorado. Qué bueno, felicidades, ¿no? De veras me da muchísimo gusto que ya tengamos licenciados en protección civil. Desafortunadamente, muchos de ellos no salieron de universidades públicas, sino son universidades privadas. Tenemos maestros en protección civil de universidades privadas, no públicas. Tenemos doctores, ya hay doctores en protección civil en México, que no son ninguno de una universidad pública, desafortunadamente. ¿Cómo podemos hacer que la protección civil llegue a todos, a toda la sociedad mexicana? Incrementando la matrícula escolar. En vez de quitar materias, meter materias. Oye, que ya no va a haber materias. Bueno, un área de conocimiento, un área de saber sobre prevención, se puede llamar protección civil, gestión integral de riesgos, no sé cómo se llame, de acuerdo a la moda, como se llame, que es lo de menos, pero que existe eso desde la primaria. Y tal vez con eso podemos empezar a generar precisamente este tema de la protección civil generalizada. Y un asunto más, Arturito Conde, muchísimas gracias, de los cóndores. Yo siempre lo he dicho, los héroes, los verdaderos héroes, no traen los calzones arriba de los pantalones, están en cóndores. Muchas gracias, Arturito Conde. Y Jerry Pérez pregunta, los cóndores son el personal que va en los helicópteros. En los helicópteros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y hay que tener en cuenta que en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de los cóndores o de los helicópteros de la Ciudad de México, hay 3 destinados principalmente para tareas de atención de emergencias. 2 son ambulancia y 1 está equipado para rescate desde arriba, pues, desde el helicóptero. Por eso digo que esos son mis héroes, ¿no? Claro. Porque hacen el traslado. Y nuestro respeto y agradecimiento, cariño para todo este personal que siempre están, ellos también, como dice Luis Landini, están en pie y al orden. Nos habló también Leticia Martínez, y Leticia Martínez, muchas felicidades a los ponentes, especialmente al licenciado Aurelio Quiroz Estrada. Mis respetos, dice Leticia. Pues Leticia, en nombre de Aurelio, te mandamos un saludo con todo el respeto que tú mereces. Raimundo López García manda un abrazo a los expositores y dice que siempre es un placer escuchar el amplio conocimiento que tienen ustedes. Pues estamos encantados con todo lo que nos han platicado. Quedan muchas cosas, muchas preguntas por hacer y muchas dudas por resolver. Especialmente lo que decía Aurelio me pareció fundamental también a mí. Este divorcio que existe entre la academia y la sociedad. A mí me parece que la universidad, con todo el cariño que le tenemos los universitarios a la UNAM, pues no deja de ser un terrible dinosaurio que no saben lo que está haciendo. Es precisamente, fíjense ustedes, con la pandemia esa de COVID, es vergonzosísimo que los universitarios han sido los últimos que se incorporaron al llamado del gobierno por regresar a las clases presenciales, con todo el conocimiento que tienen. En la arquitectura, por ejemplo, bien decía Aurelio hace un momento, al principio de nuestra charla, los terremotos no matan a la gente, sino lo que mata a la gente son los edificios mal construidos. Y las facultades de arquitectura no hacen más que puras barrabasadas. Enseñan a sus estudiantes el valor del dinero, de la inversión inmobiliaria, de cómo se puede recuperar, y hacen barbaridades como casitas de 40 y tantos metros cuadrados y les llaman habitaciones, pues no solo seguras, sino además le llaman habitaciones dignas.
Imagínense ustedes si va a ser digno que una familia de papá, mamá y 2 o 3 hijos, y a veces la mamá o la suegra, estén viviendo en 40 y tantos metros cuadrados. ¿En qué facultad de arquitectura se puede desarrollar eso? Entonces dejan que los financieros tomen el papel de arquitectos y así por el estilo con la protección civil. Oye, si nos podemos ahorrar en el tubo de gas, pues ponle un tubo más delgadito, ¿no? En lugar de poner un tubo para gas, ponemos un tubo para agua y nos ahorramos un dinero. Y así como eso, muchísimas otras cosas. Entonces yo creo que lo que decía nuestra televidente de que pues, la protección civil debe empezar desde la casa, sí, pero es otra responsabilidad más que no le podemos quitar al Estado. Aurelio, perdón, querías decir algo. Sí, un paréntesis con respecto a esto de la Universidad Nacional. En el siglo XIX, cuando había un sismo, los encargados de revisar las estructuras dañadas era la Academia de San Carlos, donde se impartía la arquitectura y la ingeniería de origen. San Carlos es parte de la UNAM y evolucionó hasta formar parte de, pero era la universidad en ese entonces la que se encargaba de la dictaminación, la evaluación y el proyecto reconstructivo de los inmuebles, nada más como un breviario. Sí, no, la escuela de arquitectura realmente empieza allí. Ahora, pues ahora es un cascarón San Carlos. Ya no enseña ni a dibujar, ni a esculpir, ni mucho menos arquitectura. Pero en fin, bueno, esa es parte de la burocracia. Pero que nos quedan muchas cosas pendientes, Aurelio y Rafa. Yo les quiero, con todo el cariño y el respeto que ustedes merecen y el respeto por su tiempo, les quiero invitar a que continuemos, hagamos una segunda sesión de nuestras charlas entretenidas, en las que, si me permiten, les puntualizo algunas preguntas ya con más definidas para que ustedes, aprovechando su experiencia, nos den respuestas. Creo que la sociedad mexicana, especialmente que es la que nos interesa de primer lugar, tiene la necesidad de una labor muy cuidadosa de la protección civil. Y aprovechando la presentación que nos hizo Aurelio, yo quisiera preguntar, en algún sentido, la organización, la institución masónica como institución, no como masones individuales, sino como institución, tiene muchas tareas que a mi juicio, y también aquí con el respeto que todos los masones me merecen, pero a mi juicio todas esas tareas han quedado en el tintero. Se encierran en sus torres de marfil, en sus cuartos oscuros de estudios, se empolvan con su sabiduría y no salen a dar cara a la sociedad y a ofrecer sus proyectos, su ayuda, su trabajo organizado, que lo saben hacer, no sale a ofrecerlo a la sociedad. Y entonces todavía tenemos pues, reticencias. Estas charlas entretenidas son un esfuerzo que estamos haciendo en la Gran Logia Independencia número 2 por desempolvar esto, por abrir un poquito, dejar que entre el oxígeno del mundo profano a las logias y que salga el conocimiento de los talleres masónicos a la luz. Y entonces estamos tratando de hacer un canal de comunicación, pero evidentemente pues nuestro esfuerzo es mínimo y los resultados también van a ser de ese tamaño. Entonces yo les quisiera invitar, Rafa y Aurelio, con el permiso que ustedes me pueden otorgar, para invitarlos en otra ocasión, en un futuro no muy lejano, para que hagamos otra de estas charlas, hacemos un resumen de todas las inquietudes de nuestro público y ustedes nos ayuden a contestarlos. ¿Qué les parece? Con muchísimo gusto, se me quedó en el tintero ahí responderle a Jerry Pérez sobre el tema de ambulancias en protección civil. Es todo un tema y también vale la pena entrarle a ese toro por los cuernos. Aurelio, ¿cómo ves? ¿Tenemos material para otra charla o la próxima vez ya nos quedaríamos callados los tres? Tendríamos material para otras 3 o 4 o 5 charlas sin problema y sería un honor. Seguro que sí. Pues Rafa Rivera, te agradezco en todo lo que vale tu participación, tus conocimientos, tu experiencia dentro de los ramos de protección civil, todo lo que sabes es muy importante, lo aplicaste en tu labor allá en Tláhuac y los resultados seguramente fueron muy favorecedores para la población. Aurelio, pues una cosa similar, tu preparación, tu cultura, tu experiencia en protección civil, ya tuviste oportunidad de aplicarla en vivo y a todo color allá en la alcaldía Gustavo Amadero, que también es otro conglomerado muy importante de mexicanos. Les agradezco en todo lo que vale su presencia. Queda abierta la invitación. Nos vemos en una de nuestras próximas charlas entretenidas. Por favor, denle un like a nuestra charla entretenida y por favor compártanlo con los amigos. Si hay alguien que le interese pues compártanlo, que nos platiquen, que nos hagan sus
comentarios, que nos den sus sugerencias y con mucho gusto en la próxima de nuestras charlas entretenidas lo trataremos. Les mando un abrazo a Aurelio Quiroz Estrada, un abrazo con todo el cariño y el respeto que tú mereces. Rafael Rivera Puebla, un cariño permanente hacia ti y todo lo que representas en la institución masónica. Que tengan la mejor de las semanas. Nos vemos el próximo viernes a las 21 horas en vivo por Facebook y un poquito tiempo después en nuestro canal de charlas entretenidas por YouTube. Que estén muy bien.